Muy bien, hermanos. Hoy día nos toca hablar de nuestra lección 5, titulada Demostrando la fe. Así que vamos a compartir esta pantalla. Ahí está. Demostrando la fe. La fe sin obras es muerta. ¿Qué tal título, no? ¿Qué tal declaración? Así que vamos a mirar aquí este pasaje y vamos a leerlo, porque este pasaje hay que leerlo y leerlo con detenimiento. Dice así Santiago 2:14, dice así: hermanos míos, a ver, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué tremendo pasaje, qué tremenda verdad. Y vamos a mirar algunos aspectos introductorios. En principio, hay que entender que esta sección a menudo ha planteado preguntas en la mente de lectores de la Biblia porque parece contradecir la enseñanza del apóstol Pablo acerca de la fe y las obras. Pablo, como ustedes bien saben, estudiosos de la palabra, enseña que nadie puede salvarse por las obras. Pablo va a decir que la salvación se recibe por la fe y solamente por la fe. En este pasaje, Santiago afirma que la fe sola no es suficiente para la salvación y que para ser eficaz, la fe debe ir acompañada por obras. Ahora, Santiago plantea que la auténtica fe en el Señor Jesucristo se evidencia por sus obras de justicia. Y va muy en relación con lo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No se olviden, Santiago pudo ver de muy cerca a Jesús como su hermano de carne, ¿no? Y Santiago esto lo habrá escuchado muchas veces y lo pudo comprobar en la vida de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Porque hermano querido, déjeme decirle algo. Solo así uno podría saber si una persona es salva realmente. Nosotros no tenemos el ojo de Dios para saber quién es salvo y quién no es salvo.
Lo sabemos por los frutos que esa persona da de su fe. Muy bien, vamos al primer punto. La realidad sobre el tema de la fe y las obras según es expuesto por el apóstol Pablo y por el apóstol Santiago. Vamos a mirar este aspecto porque creo que es importante que lo podamos dilucidar. Este es un cuadro que es bastante gráfico para más o menos comparar las enseñanzas y no tener confusión al respecto. No hay tal cosa como que Santiago, siendo un líder en la iglesia de Jerusalén, esté contradiciendo a Pablo en la enseñanza doctrinal, sino que hay que entender los enfoques. Por ejemplo, el apóstol Pablo pone énfasis llamando la atención a la raíz, dándose o dando énfasis a lo que ocurre en el momento de la salvación. ¿Cuál es la raíz de la salvación? Mientras que el apóstol Santiago llama la atención al fruto de dicha salvación. O sea, mira lo que ocurre después de que después de que la persona es salva. Entonces, no hay tal contradicción. El énfasis de Pablo está en cómo yo soy salvo. No soy salvo por las obras, no soy salvo por lo que hago. Yo no me gano el cielo haciendo cosas. Si yo fuera un filántropo, no quiere decir que por ser filántropo me voy a ir al cielo, me gané la salvación. No. Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pablo pone su énfasis en la raíz de la salvación, la fe. Santiago pone su atención en el fruto de esa salvación. Primer punto. Segundo aspecto importante, la perspectiva. Mientras que Pablo da énfasis a la parte de lo que hace Dios, ¿qué quiere decir esto? La fe produce en nosotros salvación, la parte que Dios hace. Santiago da énfasis a la parte de lo que toca hacer al hombre salvado. Eh, Pablo enfatiza la obra de Dios en el hombre. Santiago enfatiza la obra del hombre como consecuencia de la obra de Dios. Entonces no hay contradicción. Esa es la perspectiva de tales enseñanzas. Y los temas tratados, bueno, Pablo habla de la justificación. Ese hecho que declara justo a aquel que es pecador. Es el acto judicial de Dios por medio del cual Dios declara sin culpa a una persona. La justificación. ¿Cómo se logra la justificación? Por la fe. Y Pablo lo dice clarísimo, clarísimo. En Romanos, cuando él dice, justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hay duda. El tema tratado por Pablo es la justificación. ¿Cómo se define la justificación? Como el acto judicial de Dios por el cual Dios declara a una persona sin culpa. Y eso solo es a través de la fe. Nada tiene que ver mis obras allí, mis buenas intenciones, mis logros personales. No, nada tiene que ver. El apóstol Santiago trata la validez o reafirmación de una experiencia cristiana sincera y verdadera. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque aunque ustedes no lo crean, ha traído grandes dificultades entre muchos estudiosos de la Biblia. Parece que fuera tan simple, no, pero hay quienes se han enredado la vida
y hay quienes inclusive, no siendo creyentes, leen esto y dicen, no, aquí yo me gano el cielo haciendo obras porque Santiago así lo afirma. Santiago no está afirmando nada de esto. Santiago habla de la validez o reafirmación de una experiencia cristiana sincera y genuina. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, me imagino. ¿Sí, hermanos? Perfecto. Bien, habiendo tratado este tema, porque hay que hablar de esto para entender y salir de esa posible confusión que pudiera quedar en nuestra cabeza cuando leemos el pasaje. Aquí en el pasaje leído no se habla de esto. Yo por eso he puesto este cuadro previo, para que quede totalmente dilucidado la situación que está planteándonos Santiago, que como vuelvo a repetir, ahí el tema de Santiago, la validez o reafirmación de una experiencia cristiana sincera, y ahí también pueden añadirle, y genuina. Bien, punto 2 de nuestro tema. Tema a considerar. ¿Qué clase de fe salva? Eso es lo que Santiago plantea. El problema está planteado. Miren lo que dice el verso 14. Hermanos míos, cuando a mí me gusta mucho Santiago porque cada vez que él empieza, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Verso 1, capítulo 1, verso 2, hermanos míos. Cuando él va a decir algo que llega así con un cierto nivel de acidez, sin anestesia, siempre dice, hermanos míos, primero pone el ungüento y luego pone la inyección. Y acá igual, ustedes ven en el 1.2, después ven en el 1.19, después en el 2.1, y ahora en el 2.14 dice, hermanos míos, queridos, agárrense. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué tal? Tremenda pregunta. Y es una pregunta que no tiene nada de anestesia. Y como ustedes saben, él se ha tomado esta mañana su café con sus 2 gotas de ácido muriático y plantea un tema crucial en la vida de la iglesia. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hermanos queridos, no termina ahí la pregunta de Santiago. Santiago continúa, dice, ¿podrá la fe salvarle? Como poniendo en tela de juicio, oye, ¿esa fe te podrá salvar? ¿Una fe sin obras te podrá salvar? Y uno podría plantear o pensar que Santiago está poniendo en tela de juicio la salvación. Que si la salvación no tiene hombres, no tiene obras, no hay tal salvación. Duro, ¿no? Fuerte. Porque él está hablando de la evidencia concreta de la salvación. En otras palabras, Santiago, cuando dice, hermanos míos, espérate que a ti ahorita te llega. Si tú dices que eres salvo y no lo evidencias, no eres tan salvo como dices. Ahora, aquí va a hablar de algunas características de la fe verdadera. Primero, la fe verdadera no es indiferente. Y ya puso el dedo en una llaga fuerte. El creyente salvo no puede ser indiferente a su entorno. No puede vivir en un gueto. No puede vivir en un monasterio. Ese fue el gran problema de la vida monástica, ¿no? Que se aislaron del mundo. Y Santiago debe haber escuchado a Jesús su oración en Juan 17 cuando dijo,
Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Santiago debe haberlo escuchado. Es que la fe verdadera no se abstrae del mundo, no se abstrae de la vida comunitaria, de la vida horizontal. La fe verdadera, la fe que ha generado salvación en una persona, se mete en la sociedad y se convierte en levadura que influencia, que fermenta el resto. Y entonces Santiago sigue y dice, y pone el ejemplo más eh, puntual y agudo, ¿no? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, hermanito, que Dios te bendiga, caliéntate, sáciate, que el Señor provea para ti, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y hermanos queridos, esta ha sido la gran crítica a lo largo de los siglos de la iglesia cristiana. Que la iglesia cristiana perdió de vista la parte horizontal, la parte social. Ustedes saben, hermanos, que la conocida teología de la liberación nació en Perú, con el teólogo de la Universidad Católica del Perú, Gustavo Gutiérrez. Y él, cuando plantea la teología de la liberación, plantea el gran problema de que la iglesia se olvidó de los pobres, se olvidó de los necesitados y solamente puso su atención que había que salvarlos, había que predicar el evangelio, pero ahí nomás quedó. Tremendo. Y eso es un problema que la iglesia latinoamericana, porque estamos hablando de la iglesia latinoamericana, ha ido girando y ha ido entendiendo que el mensaje es integral. Jesús, cuando anduvo entre las multitudes, Jesús también atendió sus necesidades materiales. Por ejemplo, cuando Jesús alimenta a los 5.000, Jesús está rodeado de gente. Jesús está predicando el Evangelio. Jesús está enseñándole y de pronto, si ustedes leen el pasaje, los discípulos ya se empiezan a preocupar y los discípulos hacen exactamente lo que hacemos muchas veces nosotros. Los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, ya se está haciendo tarde, manda a la gente que vaya a su casa y vea qué comer. O sea, ¿qué están haciendo los discípulos? Le están diciendo a Jesús que despida a la gente, o sea, despacha a la gente, porque si no nos metemos en un tremendo lío. Y es muy curioso porque eh, Jesús les dice, dadle vosotros de comer. Qué cosa, ¿no? Eh, Jesús no quiso que los discípulos se lavaran las manos, ¿no? Ahí Mateo 14:15 dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué de comer. Los discípulos están, ¿sabes qué? Hay que hablar con el Señor porque este es un tema complicado. Así que, Señor, despídelos, ¿no? Que ellos arreglen sus problemas. Porque... ¿Y qué le dice Jesús? Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Porque Jesús entiende la motivación de los discípulos. La motivación de los discípulos era despachar a la gente para no tener dificultad y no verse en la obligación de ver qué hacer. Y Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos acá sino 5 panes y 2 peces.
Y hermanos queridos, esos 5 panes y 2 peces, ustedes se van al sinóptico y ni siquiera eran de ellos, eran de un niño que probablemente los compró y lo estaba llevando a su casa y bueno, y se los trajeron. ¡Oye, traiga, traiga! Esto grafica un poco cómo somos, ¿no? A veces nosotros no hemos mirado la alimentación de los 5.000 de esa manera, ¿no? Pero la motivación de fondo Jesús la entiende. Ellos quieren deshacerse del problema. Y luego le dice, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, bueno, tenemos acá 5 panes y 2 peces, que ni siquiera eran de ellos. ¿Y qué les dice él? Traédmelos acá. Y hermanos queridos, acá Dios nos deja una tremenda enseñanza cuando nos muestra que la fe verdadera no es indiferente. Lo poco o mucho que tú tengas en las manos de Dios siempre será multiplicado. Siempre será multiplicado. Permíteme decirte que esto es una realidad que tenemos que aprender todos. Lo mucho o lo poco que puedas tener, si lo pones en las manos de Dios, Dios siempre lo multiplicará. Multiplicará a la persona que recibe y lo multiplicará en la persona que lo da. Ahora, Santiago, eh, yo creo, hermanos, o sea, Santiago, para poder decir lo que está diciendo aquí en la carta que él escribe, es porque él fue testigo de todo lo que Jesús hacía y decía. Y él entiende que la verdadera fe no puede ser indiferente. Jesús se lo demostró de esa forma. Ahora, en segundo lugar, la fe verdadera no actúa sin evidencias. Definitivamente, hermanos. La fe verdadera tiene que evidenciarse de alguna forma, no puede estar oculta. Y esa fe va acompañada de obras que demuestran confianza. Mire el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe demuestra obras de confianza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la fe verdadera es confiable, es digna de ser imitada, es, tiene su propio prestigio, se autoprestigia a sí misma, porque se da a conocer. Eh, es importante entender que hay una expresión externa de la fe. Yo no puedo ser un creyente oculto. No puedo tener una fe oculta que no se da a conocer, que no se muestra, que no evidencia nada. Eh, hay señales que dan testimonio de la fe actuando en la vida del creyente. Por supuesto que lo hay. Y si no los hay, debería hacerlo. Y si no las hay, deberíamos preguntarnos por qué no las hay. Y hermanos queridos, Santiago para variar está poniendo en el tapete un tema sumamente crítico, agudo, climático de la fe. En tercer lugar, la fe verdadera no es invisible, sino que está a la vista. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A ver, muestra tu fe sin obras. No es posible, hermano.
Santiago está haciendo una retórica un tanto sarcástica. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué tal? No es posible tener una fe invisible. Un hombre o una mujer de fe pueden ser fácilmente identificados por las evidencias visibles de su fe. Hermanos, las evidencias visibles de tu fe son tu vida, tu conducta, tu santidad, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tus opiniones, cómo opinas en las redes sociales, evidencian tu fe. A mí me da mucha pena a veces el leer algunas declaraciones de hermanos en las redes sociales, WhatsApp, YouTube, lo que sea. Perdón, Instagram o Twitter. Me da mucha pena porque entran en unas contiendas bizantinas y donde se muestra el corazón. A veces la intolerancia, la falta de misericordia, la falta de amor. Y bueno, gracias a Dios de este grupo no hay nada de eso, gracias a Dios. Pero hermanos queridos, eh, un hombre o una mujer de fe puede ser fácilmente identificado por las evidencias visibles de su fe. Ahora, no se trata de que vamos a actuar para ser vistos, ¿no? Porque ya ahí la motivación está totalmente equivocada. Yo no voy a hacer algo para ser visto, ¿no? Yo no voy a ayudar a alguien, o voy a hacer determinada clase de servicio, o voy a comportarme de determinada manera para ser visto, porque eso sí está condenado por el Señor Jesús. Eso es una actitud farisaica, ¿no? Que Jesús condenaba, ¿no? Jesús, cuando habla del sermón del monte y habla de la ofrenda, del ayuno, de la oración, el tema central de Jesús en esa sección del sermón del monte es pasar de la devoción pública a la devoción privada. ¿Por qué? Porque la devoción privada auténtica se va a evidenciar en nuestra vida pública. Porque cuando yo, en mi vida privada, soy un hombre de oración, un hombre que practica el ayuno, un hombre que ofrenda sin que sepa su mano derecha lo que hace la izquierda, con discreción, no haciendo alarde de eso. Si lo hace en lo privado, su vida visible será realmente sostenida por lo que hace en privado cuando nadie lo ve. Entonces, hermano, no es, no está hablando de que actuemos para ser vistos, sino que al verse nuestras obras, estas van a dar testimonio de nuestra fe. Y hermanos, obras en todo sentido, obras en cuanto a ayuda a alguien, obras en cuanto a nuestra manera de ser, comportarnos, reaccionar, responder. La evidencia de nuestra fe está en todo lo que hacemos. Y la verdadera fe, por último, no es meramente intelectual. Mira lo que dice el verso 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ja. La fe verdadera no es solamente intelectual, no es simplemente, ya yo creo en esto y bueno, pero si no demuestra nada, se queda aquí en tu cabeza, es solo para ti. La fe verdadera brota del corazón. Tú crees, mira lo que dice Santiago en el 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, Santiago te dice, bien haces, te felicito. Pero quiero darte una noticia. Los demonios también creen. Pero a diferencia tuyo, ellos tiemblan. Qué cosa, ¿no? Por eso yo sí pienso que su café era bien cargado cuando iba escribiendo Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces, te felicito. Pero quiero decirte que los demonios también creen, pero ellos a diferencia tuya y mía, no tiemblan, ellos tiemblan.
saben delante de quién están. Ahora, la verdadera fe no es intelectual, no es solamente creer o conocer sobre la fe, sino que la misma sea puesta en práctica y en operación. Esa misma fe tiene que ser puesta en práctica. Y ya les decía, ¿no? Es curioso que Santiago diga que este tipo de fe meramente es la misma que poseen los demonios con relación a Dios. Eh, ellos saben que Dios es uno, pero ellos tiemblan. Pero el temblar no les es suficiente para salvarse. Entonces, ese razonamiento tan agudo lo plantea Santiago aquí. Nosotros sabemos, reconocemos que Dios es uno, que es santo, que es justo, que es misericordioso. Pero yo me preguntaba, ¿temblamos ante esa tremenda realidad al sabernos pecadores e infieles a pesar de que Él permanece siempre fiel? Y hermanos queridos, de ahí uno puede entender por qué ante la revelación que recibe Isaías en el capítulo 6 de su libro, de la santidad y majestad de Dios, él exclama, ¿no? ¡Ay de mí que soy de labios inmundos! Soy hombre muerto, dice. Claro, porque él se enfrenta ante la realidad del Dios Santo y dice, ¡ay de mí! Mis ojos han visto al Rey. Ay de mí que soy de labios inmundos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Los demonios entienden quién es Dios, pero él hace el comparativo. No basta con solo creer aquí, se tiene que evidenciar y lo sostiene. Conclusión. Él termina diciendo algo muy curioso. Él dice, donde hay separación, hay muerte, dicen, porque 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Donde hay separación, hay muerte. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es lo que está diciendo aquí en el verso 26. Lo que es cierto para la vida física, también es cierto para la vida espiritual. Físicamente, todos sabemos, cuando el alma deja el cuerpo, hay una separación, se produce la muerte. Por eso, la palabra muerte viene del vocablo griego necros, de donde viene nuestra palabra necropsia, y que significa separar, separar. Se separa el alma del cuerpo. Por eso se dice que ha muerto. Y cuando físicamente el alma se separa del cuerpo, empieza la descomposición. Y eso se vuelve hediondo, repugnable, aborrecible. Mira lo agudo de lo que está diciendo Santiago. O sea, el alma cuando se separa del cuerpo se vuelve abominable, repugnable, hediondo. Bueno, espiritualmente, cuando las demostraciones visibles se separan de la fe, esa fe se torna en algo sin vida, inservible, una fe hedionda, repugnable, que lejos de atraer, ahuyenta a quien está cerca. ¿Te das cuenta, hermano? Es duro lo que está diciendo Santiago. Santiago no está poniéndole paño frío o anestesia. Él habla sin anestesia, como ustedes ya lo saben. Él está tocando un tema meridional aquí. Cuando nuestra fe no se evidencia, se vuelve hedionda, inservible, repugnable. Y eso, lejos de atraer, ahuyenta a la gente. Por eso hay mucha gente que no cree en el Señor. Y no cree porque lastimosamente muchas veces no hemos dado un buen testimonio de nuestra fe. Y Santiago lo dice y lo pone los puntos sobre las íes.
Aplicación. La aplicación de todo esto. Cuando nosotros nos acercamos a esta palabra y nos ponemos delante de ella, ¿qué clase de fe tengo? ¿Qué clase de fe doy a conocer? ¿Aquella que se evidencia por sus obras de obediencia y da testimonio del reino de Dios? ¿Un reino distinto y de valores superiores y sublimes? ¿Qué clase de fe tengo? ¿Qué clase de fe estoy dando a conocer? Y esto, como decía al principio, abarca todo, ¿no? O sea, abarca nuestra manera de ser, abarca nuestro hablar, abarca nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de afrontar una dificultad, nuestra manera de afrontar la necesidad del otro, nuestra manera de afrontar la crítica. ¿Pueden los demás ver que yo soy de un reino distinto, de valores superiores y sublimes? Mi fe en Cristo para quienes me rodean, ¿es evidente para bien o para mal? Porque Santiago dice, mira, cuando la fe no se evidencia, se vuelve hedionda, aborrecible, repugnable. No se puede, o sea, Santiago pone el dedo en la llaga cuando plantea este tema. No se puede ser cristiano nominal, hermano querido. No se puede ser cristiano que diga, yo vivo mi fe a mi manera. No, no hay tal cosa, ¿no? La fe hay que vivirla como la palabra lo enseña. Y ahí viene la parte difícil para todos, porque cuando nos tenemos que ajustar a la palabra de Dios, es ahí donde entra en un conflicto con nuestra vida, con nuestra propia manera de pensar, con nuestra maleta cultural que todos traemos, y entonces empieza el choque y Dios tiene que tomar nuestra vida y empezar a, como el barro en las manos del alfarero, empezar a sacar las astillas, las piedritas que en el barro hay, esas impurezas, y eso duele. Eso no es cómodo, eso incomoda. Entonces, no se puede ser cristiano nominal. Ese concepto para Dios no existe. Y aquí, hermanos, Santiago está diciendo en una palabra, el precio de una fe verdadera es sumamente alto. A Cristo le costó la cruz. Pero sabes, vale la pena. Vale la pena. Y hermanos, no sé cuántos conocen el caso de Gandhi, ¿no? Gandhi un día llega a una iglesia cristiana y Gandhi venía con sus vestimentas hindúes y el anfitrión de la puerta se reservó el derecho de admisión y no lo dejó entrar. Más tarde Gandhi se convierte en el gran líder de la India, del hinduismo. Y él va a decir una cosa terrible, hermanos, terrible. Él dice, tengo una sublime admiración por Jesucristo, pero deploro a los cristianos. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Cuando nuestra fe no se evidencia en amor, en aceptación, en lo que ya dijo Santiago el domingo pasado, ¿no? En no pensar en en la parcialidad, la discriminación. Dios es soberano, por cierto, pero la reflexión queda para nosotros. La reflexión queda para nosotros.
cómo nuestra fe está evidenciándose en cosas reales, concretas. Hermano querido, quiero decirte con todo mi corazón que yo mismo, para mí, es esta reflexión. No es una reflexión hacia ustedes, no, yo mismo me la hago, porque yo también tengo que aprender todos los días a evidenciar mi fe en las diferentes circunstancias y eventos de la vida diaria. Y muchas veces fracaso en eso. Muchas veces le tengo que decir, Señor, perdóname porque lo que estoy haciendo es deplorando tu nombre. Ten misericordia de mí por las actitudes horribles que a veces me salen. Pero Santiago pone el dedo en la llaga y nos deja un tremendo desafío. Me conmueve, me estremece cuando Santiago dice que la fe que no es verdadera es hedionda, putrefacta, repugnable. Porque él dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Cuando el cuerpo sin espíritu se muere, se descompone, hermano. Así se descompone la fe. Y esto nos deja un tremendo reto. A mí me lo pone la valla sumamente alta, porque yo me enfrento todos los días a un mundo contrario a Dios en donde tengo que tener mucho cuidado qué clase de fe cristiana estoy dando a conocer, cómo reacciono cuando conduzco mi auto, cuando alguien me agrede, ¿qué hago? ¿Qué respondo? ¿Cómo respondo? Cuando alguien me ofende, cuando alguien me pide algo. Hoy, hermano, hay tanta necesidad, tanta necesidad. ¿Cómo hago? ¿Cierro mi corazón o en fe le doy algo al que necesita? Mira, no necesitas dar grandezas. Jesús simplemente les dijo, ¿qué tenéis? Y ellos sacaron, ni siquiera de ellos, de un niño, 5 panes y 2 peces. Dios multiplicó eso. Que el Señor nos ayude. Tremendo desafío de Dios. Para mi vida, hermano querido, te lo digo con toda honestidad, esto va directamente a mi vida. Y te comparto de lo que el Señor ha, ha hablado a mi corazón. Porque no, aquí no hay medias tintas. Santiago es duro, agudo. ¿Y cómo no lo va a hacer si Santiago criticó a Jesús en su momento? Santiago no creía en Jesús, pero sin duda admiraba a Jesús. Curioso, ¿no? Y esto también deja una enseñanza. Hay mucha gente que te critica, nos critica. Detrás de su crítica, muy probablemente te admiran por tu vida de fe. Muy probablemente te admiran. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que aplique su palabra a nuestra vida. Que aplique su palabra a nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Gracias al Señor. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú la mereces. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu familia, la familia de la fe. Nos rescataste de una vana manera de vivir y nos has dado vida, vida eterna,
pero nos has dado también responsabilidades aquí de ser embajadores tuyos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Y Padre, en esta noche, en esta mañana, venimos a ti, en el nombre de Jesús, para que tú nos bendigas, para que tu palabra se aplique a nuestros corazones y sobre todo para que tu Espíritu Santo nos permita vivir la sobrenaturalidad del Evangelio. Señor, gracias. Gracias por la vida de mis hermanos, por su paciencia, su tiempo, por la disposición de estar allí, al otro lado de la pantalla y dispuestos a escuchar tu palabra, aprender y poder desear vivirla cada día. Señor, nos encomendamos a ti al iniciar hoy esta nueva semana, este fin de mes. Señor, que tú nos permitas terminar este mes con tu bendición, tu ayuda, tu cuidado. Señor, oramos por tu protección, oramos por dirección y revelación para nuestras vidas, desde tu misma presencia. Y lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. 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 Hermanos queridos, Dios los bendiga. Amén, hermano. Solamente quería recordarles que tienen una tareita aquí, lo voy a mencionar acá, aquí. Esta tarea, el relato de la sanidad del siervo del centurión en Mateo 8, 5 al 10 y la de un paralítico en Marcos 2:15 son hechos que lo más seguro es que fueron presenciados por el apóstol Santiago y que brindan apoyo bíblico adicional a su posición de que la fe sin obras es muerta. Lea estos relatos e identifique las características de la fe verdadera tratadas por el apóstol en el capítulo 2 de su epístola. Escríbalo en su cuaderno de notas. Entonces, esa es la tarea, por si acaso. Vayan haciendo sus tareas porque después será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, hermanos. Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Pastor, muchas Bendiciones gracias. para todos. Bendiciones, pastor. Gracias, Bendiga, hermanos. Gracias. Sí, esta Chao, semana. hermanos. Bendiciones. Gracias. Chao. Gracias, hermano.